fronteras. Voz y voz en castellano. Bien, algunos nos preguntamos, mientras se va el señor Atlas, nos preguntamos qué va a pasar el día después, ¿no? Eso lo voy a hablar en un rato con el profesor Sinay. Pero también nos preguntamos qué está pasando ahora con aquellos soldados que vuelven de este frente de batalla y en una guerra que inesperadamente ya lleva más de un año, 515 días más o menos aproximadamente tenemos de guerra, en una guerra donde tenemos todavía 59 secuestrados. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la sociedad que tenemos desde el aspecto humano? Para eso nos vamos a entrevistar ahora con la licenciada Silvia Chait, quien se ocupa de trabajar con soldados en post-trauma. Ella es psicóloga y se ocupa de trabajar con soldados en post-trauma. Vamos a ella. Radio Naharía, la radio. Voz y voz en castellano. Habíamos anunciado que íbamos a tener un encuentro muy especial con alguien que está ligado con la salud mental en nuestro país y específicamente con la gente que está ligada al Ministerio de Defensa. La presento, es la licenciada Silvia Naimark. ¿Cómo le va, señora Naimark? ¿Cómo está usted? Marcos, ¿qué tal? Bien. Bien dentro de lo que se puede decir bien. Bien, está bien. Bien dentro de lo que se puede decir bien. Así estamos creo que casi todos, los que estamos bien. Así es. Justamente la idea es primero hacer un reconto chiquito de cuál es tu formación y a partir de ahí cómo llegas al tema de Ministerio de Defensa y después ya vamos a ver temas específicos que tengan que ver con resiliencia, con postrauma, etcétera, ¿no? Esas terminologías que escuchamos mucho y que yo creo que pocos a veces entienden con exactitud a qué se refiere. Contame un poquito, ¿cuánto hace que estás en el país? Bueno, en el país hace 24 años casi que estoy. Soy licenciada en psicología, recibida de la Universidad de Buenos Aires, formada como psicoanalista a lo largo de poquitos años, casi un poco más de 40. Ah, ok. eh, un poco más de 40 años de ejercicio de la profesión. Eh, Cuando llegué al país, mi compromiso con la salud mental nunca la perdí, a pesar de que llegué sin idioma y, Ujú. bueno, hice todos los Qué duro que es eso, ¿no? muy, Querer muy, seguir muy trabajando en la duros. profesión sin idioma. Exactamente. Bueno, fui estudiando, me fui formando, fui tratando de entender los principios básicos de la salud mental en este país, a los Ajá. cuales yo no estaba acostumbrada. Que son muy diferentes Enten- a los argentinos, digamos, que de donde venís. Al principio, hace unos años, sí, realmente muy diferentes. Este es un país que está atravesado por el trauma desde la Constitución como país, Ujú. lamentablemente. Claro. Y tenía que adaptarme a principios de trabajo a los que yo no estaba acostumbrada. Yo tengo formación psicoanalítica, pero por suerte a lo largo de los años parece que los argentinos, los latinos, tuvimos una influencia bastante importante Ujú. porque se abrieron escuelas de psicoanálisis, incluso con formación lacaniana, que dentro de todo es mi línea teórica. Que acá no era normal, acá no era común, no, no No era existía. normal Ujú. exactamente, a pesar de que había profesionales que lo intentaron a lo largo de los años, casi en forma clandestina, se podría Wow. decir, con los cuales yo empecé a estudiar y fue bastante importante para mí para poder desarrollarme. Ujú. Y empecé a trabajar en Briuta Nefesh, el Hospital de Salud Mental de Naría. Nosotros tenemos en el norte el Hospital Mazor, que está en Aco, que es un hospital Ujú. psiquiátrico de salud mental,
Y en Naría está la clínica pública, que es la clínica ambulatoria, que se llama Briuta Nefesh Naría, Newton que, es salud mental. que serían los consultorios externos del hospital. Ahí está. Entonces empecé a trabajar allá en el año 2011. eh, Acabo de terminar un ciclo porque salí de pensia. Ah, justo ahí, justo ahora, bueno. En noviembre salí, me jubilaron en realidad. Sí, por la, por Este, la antigüedad, digamos, por la antigüedad de por la trabajo. antigüedad, Ahí está. exactamente, No por la edad. exacta. Está bien. No, 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 por supuesto. Y bueno, fue un periodo muy interesante y muy importante dentro de mi trabajo. Me permitió desarrollarme, crecer, conocer gente, colegas, de los cuales también aprendí muchísimo. Y nosotros atendíamos dentro de Briuta Nefesh, había un sector que atendíamos pacientes del Ministerio de Defensa. Ajá. Con lo cual, en ese momento, en contacto con médicos, psiquiatras de la institución, me ofrecieron integrar el equipo eh, por fuera, digamos, de Briuta Nefesh, entrar Ajá. a trabajar en el Como Ministerio externa, de como Defensa como particular. exactamente, de esto hace ya casi 15 años, un poco menos, 13 años más o menos, Ujú. y entré por concurso, quedé, y a partir Ujú. de ahí empecé a atender en forma eh, privada, podría decirse, Ok. pero bueno, dependo del Ministerio de En Defensa, tu consultorio nos referimos, en o mi sea, consultorio, esa es la parte privada, digamos, pero exactamente. dependiendo del ministerio. Dependiendo del ministerio, Ujú. empecé a atender pacientes que tenían que ver con discapacidades como producto de atentados, Ujú. accidentes, pero siempre derivados del Ministerio de Defensa. Traumas bélicos, digamos, de alguna manera. Todo tipo de trauma de gente que había pasado distintos eventos Ujú. relacionados con el Ministerio de Defensa. Esto no necesariamente tenían que ser soldados, podían ser policías, podían ser Ajá, guardias de seguridad, todo claro. aquel que dependiese del Ministerio de Defensa y que Tenía la tenga una oportunidad de llegar. discapacidad, exactamente. La pregunta, ¿les es obligatorio a ellos hacer, una vez que atraviesan esta situación, o llegan en forma voluntaria al consultorio? Ojalá fuese obligatorio. No, Ajá. llegan en forma voluntaria una vez de que pelean y Ujú. piden durante bastante tiempo ayuda. O sea que no No todos todos, llegan. no, por supuesto que no todos llegan. O Ujú. sea, cuando el paciente llega es porque ya está en un estado, podría decirse, insoportable de dolor emocional. Ujú. Generalmente no Insoportable también detectan. para el Para el alrededor, ¿no? Para su entorno, entorno. exactamente, para el entorno, exactamente. Ujú. Muchos de ellos que han pasado situaciones muy traumáticas Ujú. no detectan los síntomas hasta pasado un tiempo bastante relevante. Entonces ahí piden ayuda, son evaluados por algún psiquiatra, se les determina que sufren de estrés postraumático y ahí me los derivan. Ok. Eh, bueno, supongo que este último año y algo te debe haber encontrado con un sobretrabajo especial, ¿no? O sea, con una carga de trabajo bastante dura, por todo lo que estamos viviendo, por todo lo insólito del evento, por muchas cosas a las que no estamos acostumbrados, digamos, como civiles y mucho menos los militares, ¿no? Por más que tengan su preparación, bueno, fue un evento bastante especial a partir del 7 de octubre del 23, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque este es un trauma que nos ha atravesado a todos. Ujú. Eh, yo paralelamente trabajo con lo que sería en hibrid Mahona Keva. ¿Qué es el Mahona Keva? Es la institución que eh,
convoca, nuclea Ujú. a soldados que deciden seguir la carrera militar. O sea, yo no atiendo soldados rasos, sería el Hayal El que está básico que haciendo hace la 3 años, conscripción. exacto, sino los que firman seguir en la carrera militar. Que esto es separado de lo que sería el Ministerio de Defensa. Con lo cual, los pacientes que yo atiendo, yo hace 8 o 10 años que trabajo con ellos dentro del ejército, los pacientes que me han llegado durante muchos años, en realidad llegaban por cuestiones personales o referentes al ejército, pero muchos de ellos por cuestiones personales. El Ujú. servicio En de su vida salud mental, cotidiana. exacto, el servicio de salud mental le era accesible a todos ellos. Ujú. Desde el 7 de octubre, todo cambió, todo se dio vuelta. La situación es terrible, tremenda, porque estamos atravesados todos por un dolor insoportable, un dolor casi imposible de tramitar. Y ahí voy a entrar a explicar qué pasa con el trauma. Claro. Antes que eso te quiero hacer una consultita. Ahora vamos a ir al trauma, postrauma y Ujú. toda la terminología. Pero antes que eso, cuando vos entrás, vos venís de un campo civil. ¿Tenés preparación o te preparaste en Brutanefes con civiles, con casos normales, digamos, o dentro de la norma de lo que tiene que ver con con la psicología, no específico? Entras a un campo militar. Ahora lo estoy viviendo porque mi hijo menor está en el ejército, entonces me manda mensajes con eh, ¿cómo diría? Con palabras que no entiendo, que son juntadas palabras, Samash, Kitash, Kete, o sea, palabras que no entiendo y bueno, le tengo que preguntar a mi ex mujer que es israelí, le digo, ¿a qué se refiere con esto? Y me dice, no, eso es después de la hora de descanso, antes del mediodía. Digo, pero ¿por qué no me pone, o sea, ¿entendés? Pero ya está como habituado a una terminología que a él le dicen a tal hora que se lo dicen en esa terminología y él me lo dice a mí. Hace poco me escribió su comandante de grupo, qué sé yo, y me dice, yo soy el tal y tal de tu hijo. Y no entendía quién era de mi hijo. Me preocupé, entonces la llamé a ella, le digo, no, no, quédate tranquilo, es el que está a cargo de él. ¿Entendés? Toda esa terminología propia y en hebreo que hay dentro del ejército. ¿Cómo pudiste absorberla? O sea, Bueno, son años. sonás claro, pero al principio, Y cómo te sí, encuentra eso? y O me sea, encuentra en un campo que yo desconocía, o sea, todo el tema de trauma, ahora lo uno, ¿ok? Para sí, contestarte sí, lo que sí. estás diciendo. Mi entrenamiento empezó en Argentina cuando fue el atentado a la AMIA. Yo Ajá. ya ahí había empezado a trabajar en situación de trauma. Ujú. Pero volviendo a lo que vos decís, yo me encuentro acá con una terminología que yo desconocía totalmente, pero es como todo en la vida, siempre hay una primera vez Claro. que nos conocemos preguntando, Ujú. buscando, O sea, el leyendo. Ministerio de Defensa no te dio específicamente una preparación No, específica de terminología, nada, nada. no, Salí a no, no. jugar y que arreglate. No, porque cuando yo entro a trabajar se supone de que yo ya estoy preparada, entrenada para poder Claro, claro, que trabajar. acá es terminología corriente, que nosotros no conocemos. Por supuesto, cuando yo empiezo a trabajar en este área, yo pasé toda una serie de entrevistas, etcétera, etcétera, y con lo cual lo que ellos tomaron en cuenta era mi experiencia, ¿ok? Ujú, Todo lo que yo había estudiado, si tenía algún entrenamiento en postrauma, todo lo que yo ujú, había hecho. ujú, Cuando yo llegué al país, como yo sabía que psicoanalíticamente, por lo menos al comienzo, no me iba a poder desarrollar, me puse a estudiar las teorías que eran más utilizadas en este país. ajá. Y para saber de qué se trataba, porque yo no estaba acostumbrada a escuchar lo que era Ujú, un tratamiento cognitivo-conductual, por ejemplo, ¿no? ajá.
que es una teoría más utilizada en este país, dada la Sí, sí, como en historia. Estados Unidos, digamos, también. Exacto. Y entonces me puse a estudiar con la idea de saber, bueno, no es mi línea teórica, pero tengo que saber por qué no lo es. Claro. Pero toda esa preparación me sirvió también para poder entrar a Misa de Abitajón, al Ministerio de Defensa, al Ajá, Ejército, claro. y explicarles concretamente cómo yo trabajaba. Ok. Y todo el resto lo fui aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? Muchas veces me encuentro Ujú, con terminología que no conozco claro. y pregunto. Claro, llega un tipo, te dice, yo soy Samal. Y le decís, mucho gusto, Silvia Neymar. Pero no sabes, pero no, pero yo soy Samal. Y claro, y no sabes qué está diciendo, sargento. Bueno, está bien, pero uno no sabe, digamos, no Sí, sabes de quién es cualquier, porque aparte en cada arma cambia la denominación también. Entonces, totalmente, pero de cualquier manera, Marcos, ujú. todo eso son títulos que no Claro, hacen las problemáticas al no, sufrimiento exactamente, no, exactamente. O sea, conozco la terminología porque las tengo que saber, pero no claro, hace al fondo, ¿no? ok. Que ya llegamos y el fondo es el trauma, digamos. Y el fondo es el ¿Qué le trauma pasó? y eh, cuando yo empiezo a trabajar con trauma, trato de entender eh, Ujú, qué pasaba con una persona que era expuesta a una situación traumática y qué diferencia había con aquellas personas que sufrían de estrés postraumático, claro, que no es lo mismo, claro, si bien una es consecuencia de la otra, lo claro, que no significa que siempre un trauma derive en un estrés postraumático. claro. Ahora, El estrés puede derivar, digo, supongo yo, llegará porque el trauma no se solucionó. exactamente, Quiero suponer. Ah, ok. exactamente. O sea, muchísimas personas pueden estar expuestas a eventos traumáticos. ¿Qué es Ujú, un evento traumático? Es un impacto para lo cual el sistema eh, de fortaleza emocional no está preparado. ¿Ok? ujú. Todos pasamos todo tipo de impactos en la O sea, vida, un impacto muertes, emocional al un que no impacto estamos emocional preparados. exacto, para lo cual el ser humano no está preparado, que va más allá de sus capacidades emocionales. Ujú. Cuando ese impacto, como puede ser un atentado, puede ser una violación, puede ser Sí, un un choque de autos asalto, también, quizás. exactamente, Ujú, exactamente, puede ser la muerte de un ser querido, un ujú, impacto para lo cual la persona no está preparada ujú. puede generar un trauma. ¿Ok? Ok. Aval, no siempre Ujú. frente a ese impacto se gesta un trauma. Todo depende de la Claro, depende estructura cómo está emocional, cómo está su mentalmente fortaleza, la fortaleza emocional, claro, claro. exactamente. La Si hay gente que fortaleza ante un emocional trauma reacciona bien y por ahí si un incendio y se pone a sacarse a ayudar y hay otros que están directamente que se sacados, ¿no? bloquean, por Claro. ejemplo, exacto. No todo el mundo puede hacer un trauma del mismo evento. O sea, en Ujú, un atentado, por ejemplo, podés tener, no sé, 20 personas, de las cuales 10 quizás tienen una estructura que puede generar un trauma, y de esas 10 un porcentaje muy pequeño pueden después sufrir un estrés postraumático. O sea, no hay estadísticas, ¿ok? Porque todo tiene que ver con la claro, historia del no hay un sujeto. porcentaje lógico de cuántos son los que pueden No, una cosa y otra. La pregunta es, ¿cuánto no. dura el trauma? El periodo traumático, ¿cuánto dura? O sea, yo tengo un problema hoy. ¿Hasta qué fecha es trauma y hasta qué fecha es post, o dónde empieza el post-trauma? Perfecto. El trauma, o sea, a ver, es muy difícil evaluar en tiempo cronológico, lo que Ujú, puede durar, porque otra vez, todo claro, depende
de cada las uno. capacidades, de la fortaleza emocional de Ujú, una persona. ¿Ok? Entonces, cada historia es absolutamente personal. ujú. Una persona frente a un evento traumático, como puede ser, cayó un til, por ejemplo, Sí, sí, ¿no? sí. Cayó un misil y la persona puede, como decimos, sacudirse el polvo y ayudar a limpiar, ayudar a recuperar, a rescatar Sí, caídos, etcétera, y puede seguir adelante a pesar de su sufrimiento emocional, pero tiene la capacidad, la entereza de poder seguir adelante. ok. Otra persona en su misma situación se puede bloquear, Ujú, puede gestar una depresión, ujú, ¿ok? Y queda totalmente congelado en ese evento traumático y le puede llevar tiempo poder salir de ahí. Otra persona en la misma situación puede pasar meses y empieza con síntomas de estrés ajá, postraumático, como pueden ser pesadillas, terrores nocturnos, llanto, gritos, hay un cambio en el humor, ajá. o sea, fíjate Que no cómo lo frente a... manifestó en el propio trauma, en el propio siniestro, Exactamente. digamos. O sea, fíjate cómo frente al mismo evento, tres personas diferentes Ujú, pueden construir emocionalmente situaciones diferentes, con lo cual claro. es muy difícil determinar cuánto tiempo puede llevar Ujú. cada situación. Pero en Ahora, ese lo que caso, es, igual es postraumático. en el caso Al de que le la agarra el tercero, persona, que le agarra después de un tiempo. exactamente, es ahí cuando aparecen estrés postraumático. ¿Por qué se Ahí sí. llama estrés postraumático? Significa que la estructura mental de esa persona llegó a un nivel de estrés que no puede soportar Ujú, todos los mecanismos que pueden ayudarlo a salir adelante. Por ejemplo, hay mecanismos de defensa que sí, todo ser humano tiene en su estructura mental. sí, negación, por Exactamente, hay ejemplo. un montón de mecanismos de Ujú. defensa, no me voy a poner a desarrollarlos porque No, no, son muchos. lleva muchísimo tiempo, pero sí yo voy a nombrar cuatro situaciones que son características del Ujú, estrés postraumático. Por ejemplo, en principio pueden aparecer semanas después del evento, meses después, pero ujú. muchísimas veces aparecen años después, con lo cual es mucho más difícil identificar que esos síntomas tienen que ver con el evento traumático de, por ejemplo, 10 años atrás. Te doy un ejemplo. Yo he recibido pacientes actualmente que por la guerra actual se le han despertado síntomas de la guerra del 2014. Vos decís, ¿cómo puede ser? Tenían dormidos un montón de sintomatologías, las reprimieron, Ujú. ¿ok? En 2014 estamos hablando de Tsukeitán. Sí, 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 Bueno, reprimieron un montón de sintomatología, o sea, los mecanismos de defensa funcionaron bien en ese momento, claro. Lo pero se despertaron, preservaron. exactamente, pero se despertaron ahora a partir de esta guerra. ¿Por qué? Porque esta guerra hizo fue un evento que fue más allá, de hecho nos atravesó a todos. Obvio. Imagínate soldados, Ujú, lo que han visto, cosas que han visto, cosas que han claro. escuchado, fue y es tan, pero tan, pero tan intenso que Y no lo también pudieron lo largo, ¿no? O sea, hasta ahora todas las guerras han sido máximos un mes, Exacto, y esto fue, sigue siendo, porque todavía no terminó. Ha exactamente, atravesado el año y da para más. Con lo cual, exactamente. aquel soldado que haya estado puede haber estado
hasta 6 meses en el frente y eso es algo muy difícil de soportar, ¿no? Psíquicamente, supongo Y yo. lo que han, exactamente, y lo que han visto. Claro, y Ahora, 6 años combatiendo, 6 meses, perdón, combatiendo, con todo lo que sin eso duda, implica. Ahora digo, absolutamente. eh, esto es lo que estábamos hablando, entonces identificamos bien el tema de post-trauma, que es aquella cosa que en el momento no se vio, no se trató, porque la persona lo pudo sobrellevar por su mecanismo de defensa, digamos, si es así el hilo de lo que estamos viendo, y Así es. después por cualquier otra cosa. Se me viene a la cabeza pensar, no en el terreno militar, sino digo, nos pasa quizás también con cosas de la infancia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Muy buena observación. Por ejemplo, yo voy a dar ejemplos porque es una manera más fácil de entender, Exacto, ¿no? sería Porque buenísimo. No des tenemos, nombres, lo único que te pido. No, no, obviamente, está bien, está bien. obviamente, pero por ejemplo, una mujer llega a la consulta que tiene problemas eh, sexuales con su marido, Ajá, ¿ok? De siempre, o sea, una insatisfacción que ella no puede entender por qué, a pesar de que su relación es buena, etcétera, etcétera, ujú. etcétera, sin entrar en detalles, años de tratamiento, hasta que empiezan a aflorar recuerdos infantiles de abuso, que Ah, estaban totalmente reprimidos, ujú. que generaron síntomas que se fueron reprimiendo a lo largo de la vida. No le permitía disfrutar. Exactamente. Ah, Miedos al contacto, etcétera, etcétera. Ahora, este es un ejemplo. ujú. Hay miles, ¿ok? No Por des tampoco ejemplo, el personas, teléfono. ¿cómo? No des el teléfono de la señora porque ya pasó, ya se mejoró, ya Son mejoró. ejemplos Sí, 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 ya sé, ya sé. de cualquier manera, no sé, una persona que ha Trato de tenido, alivianar, es un tema duro. seguro, todos los temas que tienen una Ujú. connotación Por la traumática salud mental, son claro. muy, muy duros, muy duros. Ahora, Ahora, se dice también que es un término que se usa, y yo lo aprendí creo haberla escuchado usted en una conferencia, por eso lo aprendí allí. Confieso, ya en Israel, a pesar de que yo era una persona grande, era un término que en Argentina prácticamente no lo había escuchado, y era la resiliencia. La resiliencia. Entonces, ujú. bueno, yo me acuerdo que en ese momento usted también había citado alguna bibliografía, bueno, ahí me interesé en el tema y seguí un poquito más averiguando, pero po- se dice que el pueblo de Israel es un pueblo resiliente. Resiliente. ¿Qué Voy a significa? definir, voy a definir primero lo que es resiliencia. Claro. La resiliencia es un término que viene de la física y tiene que ver con la capacidad de un metal que es expuesto a situaciones adversas, cambia de forma y después de un tiempo determinado puede volver a su estado original. Por ejemplo, un metal que es expuesto a un calor intenso puede contraerse, Ujú. cambiar de forma Claro. y luego cuando la situación vuelve a su estado original, ese mismo metal vuelve a adquirir la forma original. Ujú, Esa es la definición de resiliencia de los libros. ujú, ¿Por qué se dice que Israel es un pueblo resiliente? Porque tiene la capacidad de volver a armarse después de una situación drástica, traumática, terrible, de terror, y ujú. puede volver a funcionar como funcionaba antes de ese evento traumático. Ajá, Es un término que es muy utilizado en los últimos años, dada todas las situaciones que hemos conocido. exacto. ¿Ok? Por eso se Claro, es dice un que término muy en boga, por eso me interesaba despejarlo,
como por qué se aplica a la sociedad israelí. O sea, que puede volver después de una situación traumática, en Sí, este pero caso. sabes una cosa. Si bien es un término que se utiliza muchísimo, yo en lo personal y como Ujú, profesional de la salud mental, creo que el término está demasiado banalizado. ajá, ¿Por qué? Porque si bien Israel es un pueblo resiliente, ujú, resiliencia significa volver al estado original y no se vuelve al estado original. claro. Se Tampoco el puede hierro que se dice que se funde vuelve exactamente, salvo que tenga un molde, vuelve a su estado original. O sea, de líquido se vuelve a exactamente. solidificar, pero nunca puede no volver a su estado exactamente original, sino es que se pone en un mismo molde, digamos. Exactamente. Las secuelas que quedan son muy duras, Claro, muy claro, terribles, y si bien los tratamientos ayudan muchísimo, la persona nunca más vuelve a ser lo que era. Por claro. eso yo tomo el tema, la palabra resiliencia entre comillas, ¿no? Ujú, Me parece que es una forma como de banalizar la salud mental. Yo no claro, es un término que yo utilice porque nunca más se vuelve a ser lo que era. ok. Y Y volví. justamente a raíz de esto me queda la última para cerrar un poquito, por lo menos este primer encuentro. Aquella persona que, digamos, recibe el alta de su trauma, o bueno, o por lo menos se ha aligerado, se ha minorado, ya tiene un estado más, digamos, acomodable a su vida. ¿Puede reintegrarse plenamente a la sociedad? Por esto que decíamos, bueno, que no vuelve igual, pero puede reacomodarse en la sociedad, integrarse, seguir adelante. No, no hay riesgos, no hay peligros de que vuelva a tener cuestiones incompatibles. Excelente pregunta. Mira, eh, toda persona que ha atravesado un trauma, antes de que empiece a generar estrés postraumático, que otra vez, no toda persona que pasa un trauma termina sufriendo síntomas postraumáticos. Ok. Yo personalmente recomiendo que esa persona pida ayuda terapéutica lo antes posible. Ujú. Ahora contesto tu pregunta, ¿ok? Sí, sí, Pero necesito ir para atrás. ¿Por sí. qué? Porque muchas veces los síntomas, como dije antes, aparecen mucho tiempo después, puede aparecer años después, y son más difíciles de asociar con la historia del paciente. Ajá. Ahora, muchísimos pacientes no pueden o no quieren hablar de lo que atravesaron porque sienten vergüenza, Ujú. porque creen, esto es muy común en los hombres sobre Sí, sí. todo, creen que ese sufrimiento los debilita como hombres. No, Frente a la sociedad. exactamente. Entonces no lo cuentan, sienten que pueden solos y no Mm. pueden. Ahora, Algo muy israelí, ¿no? Que pueden solos. exactamente, exactamente. Ahora, volviendo a tu pregunta, Ujú, el objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas postraumáticos, ujú, aliviarlos. El trauma acompaña toda la vida y solo depende de la estructura mental de esa persona, de la fortaleza psíquica que tenga esa persona para poder enfrentar esos síntomas. ujú. ¿Ok? Ahora, hay muchos casos, muchísimos, lamentablemente, con los cuales el dolor es tan, tan, tan intenso que a veces lleva años poder rescatar a la persona de un estado de depresión, de Ujú. angustia, de ansiedad, de tristeza, para lo cual pueda reinsertarse socialmente. El trabajo es muy intenso. Con lo cual Los también se tratamientos corre el riesgo que en el medio cometa Bueno, alguna por eso cuestión. por supuesto, hay aumento de suicidios porque el dolor es muy intenso. Nos enfrentamos los próximos años a un trabajo terrible.
de mucha Esto es un intensidad. poco, estamos corto de tiempo, pero yo quería llegar en algún momento a la pregunta de cuál es la sociedad que nos espera, pero dejémoslo quizás para otra entrevista. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, bueno, creo que despejamos bastantes dudas propias y de la gente, así que estoy muy, muy agradecido. La licenciada Silvia Neymark ha estado con nosotros aquí en Radio Nadaria. Un Gracias a lujo, vos, como digo siempre, Marcos. un lujo. Un abrazo. Gracias, licenciada, Hasta gracias. pronto. Hasta pronto. Radio Naría. Más